No hay que llorar porque las plantas crecen en tu balcón. No hay que estar triste si una vez más la rubia carrera de las nubes te reitera lo inmóvil, ese permanecer en tanta fuga. Tú eres la silueta de papel que las tijeras van salvando de lo informe. Oh vanidad de creer que se nace o se muere cuando lo único real es el hueco que queda en el papel, el golem que nos sigue sollozando en sueños y en olvido. Así cantaba Julio Cortázar en su poema A una mujer, y no solo vamos a hablar de mujeres, sino de mujeres que se enfrentan a las mujeres y por extensión a la figura de Julio Romero de Torres. Tenemos con nosotros a Araceli Sánchez Franco. Araceli, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida encantada. a Córdoba TV. Araceli, escritora, poeta, ensayista, bueno, voz radiofónica, ¿verdad?, y voz poética a un tiempo de la emisora Radio Nacional de España, y bueno, y una de las personas que han hecho posible este gran poemario catálogo, El silencio y la seda, poetas cordobesas frente a Julio Romero de Torres. No puede ser más sugerente el título. No, desde luego que no. Bueno, hay que decir que las ideólogas de esta antología fueron Balbina Prior y Mariluz Escuín, miembros como yo y como otras muchas poetas que aparecen en esa antología del colectivo abierto de poetas cordobesas. Fue un proyecto largamente acariciado y de hecho no sé exactamente cuánto tiempo hace que se pergeñó, pues por lo menos 7 años, y por circunstancias hubo que dejarlo un poco en el cajón, ¿no? Cuando estaba ya casi a media. Ahora, un tiempo después, lo hemos retomado con más fuerza y son 20 los nombres de mujeres que están ahí mirando, analizando y virtiendo sus sensaciones con los cuadros de Julio Romero de Torres y sobre todo con el tema de la mujer, ¿no? Sería una revisión de mujeres por mujeres. Por eso decíamos, utilizábamos ese subtítulo, ¿verdad?, de esas poetas cordobesas frente a Julio Romero de Torres. Cristaliza un proyecto, como decíamos, de hace casi una década, ¿no? Ha sido entonces Sí. un camino cargado de obstáculos, ¿no?, de dificultades. Sí, bueno, ha sido un camino cargado de dificultades en el que en un momento dado casi que abandonas el proyecto y lo dejas en la orilla, claro. si no definitivamente, pues al menos durante un tiempo, por diversas circunstancias, ¿no? Aunque España es el país donde más libros se publican, no es fácil publicar. Y aunque nosotras llevamos una trayectoria muy larga, porque el colectivo abierto de poetas pues tiene ya muchos años, vamos camino de pues casi 20 años, no siempre es fácil porque se depende de subvenciones, se depende de muchas cosas, ¿no? Y bueno, hubo algún inconveniente en aquel momento y no se abandonó del todo, pero se dejó un poco en la orilla. Y yo creo que ahora ha surgido en el mejor momento, porque además ha coincidido con una renovación total del museo, que ha quedado precioso, con un empuje también a la figura de Romero de Torres desde otras organizaciones y otros organismos, entre ellos el propio ayuntamiento, que colabora en la edición del libro, junto con Editorial El Páramo y nosotras mismas, a través de nuestra asociación. Y creo que en Córdoba habría que dedicar un año, bueno, un año por decir algo, ¿no?, por circunscribirlo de alguna forma, el año de Romero de Torres en Córdoba, ¿no? Que el museo está ahí siempre y siempre están ahí sus obras y tal, pero no sé, como una reivindicación ex profeso del autor, que además ha inspirado a tantísima gente, no solamente a pintar, sino a escribir, incluso a escribir canciones y a escribir música. Se me viene a la mente, sin ir más lejos, a Luis Eduardo Aute, del que soy gran admiradora, y que tiene canciones, tiene cuadros y tiene
una parte de su obra está dedicada a Córdoba y a Romero de Torres, precisamente. Un acercamiento al pintor libre de clichés que supone apreciar la trascendencia de esa mujer que fue pues materia, símbolo y obsesión, y crisol de toda una sociedad, ¿no? Muchísimo más allá de lo que habitualmente se ha visto, ¿no? Empañado por el franquismo y con esa pátina de folclore, ¿no? Efectivamente, pero no hay que olvidar que Romero de Torres fue un hijo de su tiempo también. Es decir, si nos fijamos en la figura en las mujeres de Romero de Torres, hay un pozo de misterio, como Córdoba misma, hay un pozo de tristeza también y de reflexión. Pero en este caso Romero de Torres yo lo veo como juez y parte, porque él refleja esa belleza enigmática y ese sentir por dentro de esas mujeres en una época en la que a él le tocó vivir muy machista, pero repito, juez y parte, porque él fue parte de su tiempo. Él también llevaba una vida bohemia, y llevaba una vida, bueno, pues como se solía llevar en esa época cualquier hombre que tuviera posibilidades de poder entrar, salir, conocer gente y tener una cierta libertad, ¿no? En aquella época los hombres pues no estaban mal vistos que tuvieran ese tipo de vida disipada, y sin embargo las mujeres pues están ahí retratadas con ese pozo de tristeza. Y ahora pues se enfrentan a ellas mujeres literatas, poetas que no poetisas, ¿no? Y creo que es importante el matiz, ¿no? Yo personalmente prefiero poeta, poetisa, indudablemente, pero bueno, es una palabra que está reconocida por la Real Academia, o sea que se puede utilizar. Luego ya la connotación que cada uno quiera darle, eso ya es personal. Creo que es interesante que esas mujeres sean revisadas por otras mujeres con estilos muy diferentes y con perspectivas tanto artísticas de los cuadros como de las figuras y el personaje. Por otra parte, hay más de 20 nombres en la antología, entre ellos, pues por citar algunos, pasa que siempre se queda alguien en el tintero y es difícil, pero bueno, podemos decir que tú también estás, Ángela Jiménez también figura en la antología, y bueno, por citar a una de las grandes maestras de Córdoba, pues Juana Castro también está ahí. Luego la acompañamos otras muchas, pero no quisiera dar más nombres porque luego se queda alguien siempre fuera y se puede molestar. Entonces, bueno, ha sido una cosa en común y ha sido una cosa, digamos, al unísono y con acuerdo de todas las que lo conformamos, sin prioridades y sin tampoco más orden que el índice alfabético. Pero me ha parecido maravilloso ese encuentro, además de diferentes generaciones de escritoras, de poetas, con una estructura además muy acertada, ¿no? Iniciamos esta antología, este poemario catálogo, ahora explicaremos por qué, con versos de hacedoras de lírica, hacedoras de versos andalusíes, ¿no? Desde el origen. Desde el origen, porque las casas siempre se tiene que empezar desde abajo, ¿no? Y para que se pueda, el lector pueda comprobar cómo eso es inmanente, está aquí en la tierra. Yo creo que es una fuerza telúrica, ¿no? Quizás por eso en Córdoba hay tantos poetas nativos y que vienen de fuera y se aposentan aquí, porque hay un magma, hay una tradición. Pero esa tradición yo creo que viene de más allá de la cultura, viene un poco de la tierra, de la naturaleza, del magma, ¿no? Es una cosa interesante de investigar además, ¿no? Pero sí, desde el principio, para que vaya viendo un camino que sitúe al lector en el propósito que nosotras pretendíamos. Y luego lo que dices de catálogo también, porque el libro lleva una serie de ilustraciones que vienen, bueno, pues un poco a cuento y a ilustrar este libro catálogo, como dices, que no se queda en un libro solo, sino que es algo más, ¿no? Efectivamente. Bueno, y te pregunto, ¿cómo se vertebran el poema y la imagen? Bueno, eso habría que preguntárselo también al hacedor de la imagen, ¿no? Sí, por supuesto. Porque normalmente aquí el sistema que se ha seguido ha sido primero el poema y luego sobre el poema la imagen. Pero hay otros casos en los que perfectamente a raíz de la imagen se puede hacer el poema, ¿no? Es cuestión de llegar a un acuerdo con el creador.
Yo entiendo que un poema puede sugerir diferentes sensaciones, dependiendo de quién lo lea, del momento histórico también en que se lea y del momento personal, ¿no? Del lector. Igual pasa con el creador de las imágenes, puede tener diferentes sugerencias, y entre eso y entre la libertad del arte, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Que a veces el poeta ve la imagen y a lo mejor no reconoce su poema en esa imagen, pero de sobra sabemos que cuando se crea un poema se lanza al mundo, y lo bonito, lo maravilloso es que cada uno lo haga suyo, a la manera que mejor le venga o le convenga. También el pintor lo hace de la misma manera, y además resulta muy gratificante ver cómo lo que tú has escrito ha fructificado en otro creador, y a raíz de eso, ¿qué es lo que ha creado, ¿no? Yo creo que es una de las experiencias mejores, biunívoca además, ¿no? Por parte de quien hace la imagen y por parte de quien crea el texto. Ese diálogo siempre apasionante. Sí. Nos proponíais a todas las participantes, entre las que tengo el honor de figurar, un viaje fascinante por esas imágenes, esos lienzos de Julio Romero de Torres. Tú en concreto, pues a falta de uno, elegías tres, ¿no? Elegías ese poema El Cantejondo, elegías también La Gracia y El Pecado, ¿no? Que son estos dos últimos, pues dos cuadros que van parejos siempre. Claro, es que son complementarios los dos, ¿no? Sí, lo elegí porque pienso que representan muy bien la época, el sentimiento de Romero de Torres, y los tópicos, además, que era una revisión que queríamos hacer de los tópicos de Julio Romero de Torres. Entonces era una manera de hacer alusión a ellos, pero desmontándolos, yéndonos a una parte quizá anterior al tópico, a una parte quizás más antropológica, te diría yo, ¿no? Porque ahí están los celos, está la venganza, está la culpa, está también el perdón, que también forma parte, ¿no?, del ser humano, pero es como retrotraerse a algo anterior incluso a la crítica, al juzgar, al sojuzgar, algo que parece que va implícito en el ser humano, ¿no?, desde el principio de los tiempos, y hacer una combinación entre eso y algo más religioso, o más que religioso, espiritual, porque la religión sí es verdad que tiene mucho que ver con la pintura de Romero de Torres, y lo espiritual también, pero casi se ve más lo religioso que lo espiritual, que no es lo mismo. Entonces era ir un poco antes de, ¿no?, antes del típico tópico, antes de la religión vista como una forma social en aquella época también. En fin, retrotraernos un poco. No sé si lo he conseguido, la verdad, pero bueno, de cualquier manera era lo que me sugería, y así lo hice. Y ahí hay un pequeño guiño en mis dos poemas, porque fíjate, el primero se escribió cuando se pergeñó el proyecto, hace ya pues bastantes años, y recuerdo que el museo estaba pintado de verde. Están ahí reflejados, ¿no? El verde de Veronese. Y hago alusión a ese tono. Es un poco darle el color al poema. Y el segundo, que está escrito más recientemente, ya la remodelación del museo se había pintado de rojo Caravaggio, y también está en el poema, porque además me pareció, Caravaggio fue un pintor que influyó mucho en Romero de Torres también, entonces me pareció que era un guiño ahí que le daba un poco de color al poema. Y bueno, y el resto de poemas de mis compañeras de antología son magníficos. Yo recomiendo a los lectores que se hagan con él, porque merece la pena. Yo creo que es una de esas cosas, uno de esos libros que de vez en cuando salen en Córdoba, que salen muchos y muy buenos, pero de esos que hay que tener en la biblioteca, ¿no?, porque marcan un hito, ¿no?, creo yo. Es un gesto, desde luego, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no?, unir
a tantísimas escritoras que cantan y que reflexionan y que se acercan de nuevo, como decíamos, con una retina nueva, con una pupila limpia a la figura de Julio Romero de Torres. Nos hablabas del color de las paredes del museo, que yo creo que esto es muy significativo, ese testimonio, y es que te ha interesado mucho el cromatismo, la paleta cromática del propio pintor y sobre todo la atmósfera. Claro, es que Julio Romero no se entiende sin su atmósfera. Es un creador de atmósfera, como lo fue, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo?, otros pintores coetáneos o casi coetáneos de él, pero de otras latitudes españolas. Me estoy refiriendo a Sorolla, por ejemplo, ¿no? Sí. También es un creador de ambientes y además tú ves un cuadro de Sorolla, es inconfundible, ¿no? Es ese ambiente, esa atmósfera del Levante. Bueno, pues Romero de Torres es Córdoba, indudablemente, y cualquiera que lo vea, aparte de su estilo, es la atmósfera que destila. Esa Córdoba que siempre está presente en los fondos, aunque la figura principal y el personaje sea una mujer, o sea cualquier otro elemento, Córdoba está ahí, de fondo, y esa atmósfera tenue, misteriosa, que al mismo tiempo es tan propia de Córdoba, como te decía al principio, ¿no? Es cuestión de captar todo eso. Evidentemente no es fácil, ¿no? No es fácil. Efectivamente, esa penumbra y esa hondura que tú decías es hondura. tan cordobesa, ¿no? Sí. Parece que a Romero de Torres le costaba poco trabajo, ¿no? Parece que para él era muy fácil, pero no, debió de ser bastante complicado, porque es que es una mirada que va más allá de lo que es la técnica pictórica, ¿eh? Esa mirada profunda y ese reflejar algo más allá de las formas. Esa capacidad no la tiene cualquiera, y en el caso de Romero de Torres va más allá del formalismo y lo podemos comprobar en cualquiera de sus cuadros. Ahora, captar eso y reflejarlo en un texto, pues no es fácil. Es el gran reto. Claro, no es fácil. Y otra de las cosas que tiene esta antología es que nunca se había hecho, o sea, se ha escrito mucho sobre Romero de Torres, ensayos, textos, hay algunos poemas, pero una revisión total por mujeres y en el plano poético no se había hecho nunca. Entonces, pues bueno, pues mira, era hora también de acercar nuestro granito de arena al pintor. Y claro, como decíamos, esta invitación a aceptarla, decías, es un reto, pero por otro lado, pues se nos impulsa a un ejercicio interesantísimo y muy diverso. En el caso de Pilar Sanabria, ella elegía el cuadro Rivalidad, sí, y proponía incluso una suerte de identificación con los personajes, ¿no? Esa empatía, esa traslación, estar durante unos segundos, durante un lapso de tiempo en el interior, ¿no? Impresa sobre ese lienzo, ¿no? Sí, hay que meterse en la piel del personaje, desde luego. Me viene a la mente también Isabel Pérez Montalbán, que ha elegido también un cuadro de corte social, muy en la línea con la poesía que ella escribe, ¿no? Entonces, cada una ha elegido lo que, bueno, creía más representativo de la obra, intentando no pisarnos tampoco, ¿no? Claro. Aunque hay algunos cuadros que tienen varias varias candidatas a escribir a él, varias autoras, pero intentando eso, no repetirnos, pero arrojar nuestra visión personal, ¿no? Pues en una es más mística, en otra es más social, en otra es pues más, no sé, más moderna, más actual, es como una traslación al tiempo de ahora. En fin, por eso hay mucha variedad, Y yo creo que Romero de Torres, si viviera o si pudiera conocernos y saber qué estamos haciendo, seguramente que le gustaría que mujeres cordobesas vieran a sus mujeres cordobesas y cómo él las pintó y cómo él las reflejó. Yo creo que estaría encantado. Sí, porque además a esta reivindicación también vemos esa reactualización, ¿no? Es una mujer actual la que mira a otra mujer que, si bien no es actual, es atemporal, ¿no? Es totalmente adelantada a su tiempo, ¿no? Efectivamente, porque eso es lo que tiene la pintura, que los personajes los convierten en atemporales totalmente, ¿no? Y bueno, y además en el caso de Romero de Torres, como decíamos, que penetra también en la mente femenina, en la mujer, como penetra también y sabe reflejar esos sentimientos. Creo que ahí está pues una cosa que
bueno, es inherente a todas, las mujeres somos mujeres, seamos de la época que seamos, ¿no? Independientemente de la época que nos haya tocado vivir, hay cosas que son nuestras, son la esencia femenina, y eso está en la obra de Romero de Torres muy, muy bien reflejado, y yo invito a la gente a que mire a los ojos a esas mujeres, a ver qué encuentra. A ver qué encuentra. Y si les motiva, pues que hagan algo después, pues que pinten, que escriban o que creen algo. Seguro que va a salir algo muy interesante. Sí. Hablábamos de esa permanente modernidad, ese examen al que se somete el clásico, siempre que en este caso Julio Romero de Torres pues va superando cada vez que se ve en la tesitura. Y tú aludías, Araceli, a la temática social. Y efectivamente ahí teníamos a Matilde Cabello, que elegía la obra Vividoras del Amor. Por desgracia, no es algo que haya que dejar de reivindicar, tiene vigencia completamente ahora, e incluso conocemos a un Julio Romero pues menos común, menos habitual, con la obra que tú comentabas, con la propuesta poética de Isabel Pérez Montalbán, que nos hablaba de esa conciencia tranquila, ¿no? Seguramente muchas personas no sepan que Julio también se preocupó, ¿no?, de la coyuntura sociopolítica del momento. Sí, se preocupó. De todas formas, ese trabajo es uno de los primeros de Julio Romero que creo que hizo para una exposición universal. Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Eso está ahí porque a él le sugirió y le motivó el tema para pintarlo. O sea que la libertad de expresión ahí está, y él decidió reflejar eso. Igual que con el tema de las Vividoras del Amor también hubo algún problema, son cuadros que en determinada época, en su época, pues estuvieron un poco censurados. Pero bueno, es curioso porque los ponían en una sala aparte a todos los cuadros, un poco obscenos, y luego esa sala era la que se llenaba. Era la que se llenaba. Bueno, yo creo que él lo tocó todo, incluso aunque haya un arquetipo de mujer en Romero de Torres, sus cuadros son diversos, sus cuadros son diferentes, no hay uno igual a otro, aunque se parezcan tanto, y solo hay que profundizar un poco, irse al museo y plantarse delante de ellos un ratito y analizarlos, y yo propongo ese reto porque se sacan muchísimas cosas de la admiración de los cuadros de Romero de Torres, por más de lo justo que normalmente vemos en una exposición, ¿no? Pararse un rato. Y por cierto que ahora también lo van a poder hacer los malagueños, porque efectivamente, en el Museo Thyssen, el Thyssen, nada menos. Vaya, va a haber una exposición sobre Romero de Torres, y se han pedido ya al museo bastantes cuadros, y eso también es una idea muy interesante que va. Bueno, Romero de Torres es mundialmente conocido, pero bueno, es también un empujoncito muy bueno de cara a Córdoba, ¿no? Sí, de hecho, hace poco, relativamente, nos acompañaba Mercedes Valverde Candil, la directora del museo, y nos decía que esta exposición, esta muestra, era solamente el inicio de esa última gran etapa de consolidación de la figura de Julio Romero de Torres. Preguntábamos, ¿qué falta? ¿Qué le puede faltar a Julio para estar a la altura de los otros grandes pintores de la historia, estándolo ya, pero que tenga esa consideración a nivel universal? Y decía Mercedes que estábamos ya muy cerca de que se publicara un tercer catálogo, me parece, y que con esto de alguna manera se iba a dar el carpetazo, ¿no?, a eso que decíamos al principio, a ese tópico y a esa mala prensa que ha tenido durante décadas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ella, no podía ser de otra manera, es la persona que más sabe sobre Romero de Torres. Es toda su vida, sí, toda su vida dedicada a él y a su obra. Y te decía, solamente hay que ver los precios que alcanzan los cuadros de Romero de Torres cuando alguno sale a subasta. Están ya casi a la altura de otros muy grandes, entonces, bueno, quizá falte ese poquito que dice Mercedes, pero nada más. Y bueno, y por supuesto que nosotros los cordobeses lo conozcamos, porque todavía hay cordobeses que no conocen bien a Romero de Torres, que todavía pasean a lo mejor o cruzan por la puerta de la mezquita y no saben que esa Virgen que hay allí es a la salida de
de una de las principales calles de la judería, te encuentras con ella, con esa Inmaculada, y no saben, aunque tiene el sello de Romero de Torres, es indudable que es de él, pero todavía no saben que es una Virgen de Romero de Torres. En fin, que conozcamos un poquito más al pintor que también reflejó la Córdoba de la época, la Córdoba en general, ¿no? No estamos hablando de un pintor que pintara, bueno, muchas cosas, que él también, si vamos al museo, vemos que hay una temática variada, hay muchos trabajos de encargo, muchos retratos, pero es que él se dedicó a Córdoba y a los personajes cordobeses, eran el centro de su obra, y eso Córdoba se lo tiene que agradecer de alguna manera. Sí, que no sigan viniendo desde fuera, ¿no? Araceli, a decirnos lo maravilloso que es lo que hay dentro, ¿no? Efectivamente, que seamos profetas en nuestra tierra alguna vez, ¿no? Hablábamos antes de esa trascendencia, de esa importancia de la presencia de la mujer, y es que efectivamente no hay más que comparar las fotografías reales, por ejemplo, de la mismísima María Teresa López y de todas las mujeres bellísimas que fueron musas de Julio Romero de Torres, para darnos cuenta de que hay una exploración, hay ese canon, esa imagen de la mujer cordobesa que proyecta Julio, no se corresponde en realidad con una mujer real, con esos mismos rasgos, ¿no? Es como si toda Córdoba, si los rasgos de las culturas que han precedido a su tiempo estuvieran ahí, ¿no? Como si fuera una especie de exteriorización del alma de la mujer y por extensión del cordobés, ¿no? Claro, por eso te decía que la mujer cordobesa, bueno, pues sí, la mujer cordobesa, pero con todo lo que ello implica y hay detrás. Por eso yo hacía alusión antes un poco a la antropología, porque es que detrás de eso hay muchas cosas que se remontan a mucho antes, ¿no? A nuestra época árabe, a la época romana, ahí hay una simbiosis de todo. Y yo creo que el resultado que Romero de Torres intuyó era ese. O sea, la modelo es la que es, pero yo sobre ella intento volcar lo que yo creo que es el resultado de todo eso, ¿no? Y esa es la magia de Romero de Torres, que las mujeres son iguales, pero son distintas al mismo tiempo y que reflejan algo mucho más profundo, como decíamos antes, que va más allá del estereotipo y más allá de la imagen física de una mujer morena habitualmente, guapa, con los ojos grandes, con los ojos negros. Todo eso forma parte también de la herencia de Córdoba, evidentemente, pero hay algo más, y eso es lo que hay que saber ver en Romero de Torres. Y en ese trabajo de exégesis, otra de las participantes, de las poetas que forman parte de esta antología, Concha García, decía que subyace el fantasma de la culpa del varón. Yo creo que detrás de esta reflexión hay muchísima observación, claro, mucho análisis. Efectivamente, de eso se trata, de analizar para percibir, ¿no? Hacer entablar una conversación con el cuadro. Sí, yo creo que ahí hay, y ahora vuelvo a lo que decíamos antes de que Romero de Torres fue juez y parte, ¿no? Porque él reflejó y denunció de alguna manera en sus cuadros determinadas conductas o determinados tipos de hombre, de varón, pero él era también parte de esa sociedad, ¿no? Entonces yo creo que casi que la pintura en este sentido le servía para expiar una culpa, ¿no? Si no personal, pues común, ¿no? Del género masculino. Aunque bueno, se sabe que él también, pues eso, tenía una vida disipada, muchas de sus modelos fueron amantes, frecuentaba mucho pues los espacios del cante, del baile, donde a veces pues eso, había atranques, había peleas por celos, por cosas, o sea, él vivió de primera mano todo eso, lo conocía bien, él lo conocía bien, igualmente que se trató de tú a tú con la nobleza de la época y con la alta sociedad de Córdoba y de Madrid en aquellos momentos, en fin, él tuvo ambientes muy diversos. Ten en cuenta que un creador se tiene que nutrir de algo, por mucha imaginación que tenga, tiene que nutrirse de experiencias para luego poder volcarla, y de verdad que él las tenía, ¿no? Pero que sí, es cierto que se ve como una especie de expiación de culpa del varón por todo lo que muchos de sus cuadros relatan o quieren dar a entender, ¿no? Y sobre todo por cómo la mujer está ahí en una postura que puedes pensar un poco lo que quieras, ¿no? Porque se presta a varias interpretaciones, pero que desde luego es digna de observar y de estudiar, porque
es lo que veníamos diciendo, hay mucho detrás, hay mucho detrás. Y por eso ha sido tan evocador, tan sugerente para Claro. todas las poetas que han participado en la antología. Incluso Ángeles Mora hacía un planteamiento que nos puede servir de alguna manera de paradigma de lo que es todo el poemario catálogo, con ese diálogo entre ambas disciplinas, ¿no? Entre las artes literarias y las artes plásticas, ¿no? Bueno, eso ya... Ha dado pie, quiero decir, claro, a todo tipo de propuestas. Sí, ¿no? eso ya lo decían los antiguos, su pintura poesis, o sea, la pintura como poesía, la poesía como pintura. Yo creo que el arte se alimenta del arte, se alimenta, se retroalimenta. Entonces, lo mismo da una escultura, una pintura, un poema. Creo que todo se alimenta de todo y creo que debe de ser así, además, ¿eh? Creo que enriquece muchísimo a los creadores el contacto con el arte, aunque sea en otras disciplinas, y el diálogo, que evidentemente lo hay entre una disciplina y otra, lo hay, hay que saber verlo y hay que, lógicamente, ¿no? Pero que hay un diálogo es evidente, y tú como creadora también lo sabrás, ¿no? Uno escribe mucho más inspirado después de ver una buena película, después de escuchar una canción sugerente, de ver una pintura que le ha dejado transido, o ver una escultura que es una maravilla, ¿no? Se te inflama el espíritu, es el objetivo del arte, ¿no? Claro, claro que sí. Pues esperando a esa inflamación, que nos podamos imbuir de tantísimo talento, de tantísimo arte, de ese diálogo, pues ignorando y, bueno, pues de alguna manera plantándole cara al tiempo. Hablamos con Julio Romero de Torres, gracias a esta antología, El silencio y la seda, que esperamos ver muy pronto en las librerías, que esperamos muy pronto encontrar por internet, que llegue por todos los rincones, ¿verdad?, el trabajo de tantísimos años, ¿no?, de este colectivo, esta iniciativa. Hemos dicho los nombres de algunas poetas, nos dejamos alguna fuera. Bastante, siempre. Sí. Yo qué sé, podríamos hablar de Ana Castro, de Verónica Moreno, de Leila Ouf, podríamos hablar de muchísimas, María Rosal también está, pero bueno, así tenemos la excusa para encontrar este libro, para buscarlo y dar con él. Araceli, yo quería aprovechar para preguntarte, porque sé que tu actividad es incesante también, lo decía al principio, en esa voz radiofónica está también, ¿no?, impresa, es inherente a ella la voz poética, y tú pues no detienes tu marcha, ¿no?, tu trabajo. Te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Porque después de ese Años Luz, la verdad es que todos los que lo leímos tuvimos la suerte de que cayera en nuestras manos, pues esperamos como agua de mayo una nueva obra de Araceli Sánchez Franco. Bueno, evidentemente hay material, pero yo creo que un poeta, cuando escribe, no escribe para publicar, por lo menos no enseguida, sino que los versos necesitan un reposo, necesitan su tiempo, necesitan sus correcciones, y bueno, no ha llegado el momento todavía. Cuando llegue el momento, pues intentaremos que salga a la luz y que se dé a conocer. De momento estoy trabajando en otro título, estoy colaborando con alguna antología, aparte de esta, que también se me han requerido. No dejo de escribir, pero es verdad que el escribir, ya sabes cómo es. Hay veces que tienes una época muy prolífica y luego hay otros momentos en los que, por diferentes circunstancias, el trabajo, obligaciones o simplemente esa musa te abandona un tiempo y hay que dejarlo, no hay que forzarlo. De cualquier manera, sí, yo creo que en breve habrá seguramente una nueva entrega, distinta, diferente de la anterior, además, ¿eh? Sí. Sí, Años Luz era definido como metáfora del conocimiento de lo absoluto. Pues bueno, nosotros desde luego nos quedamos ya con estas palabras para leer ese poemario y aprovechar ese tiempo que nos dejas hasta que vuelva a ver la luz, hasta que continúe esa senda luminosa de la que hablaba Antonio Suárez Cabello, con ese arraigo que tiene en tu poética, en tu arte poética, pues esa mezcla, ¿no?, entre el vivir, el latir cotidiano y una visión ontológica del verso. Yo recomiendo desde aquí
aquí, no solo esta antología que todavía, como decíamos, pues no tiene fecha de presentación, pero que bueno, que ya llegará a la ciudad de Córdoba, sino años luz, ¿no? Que sí podemos encontrar mucho más fácilmente, ¿no? Sí, sí, sí. Está en Córdoba, se puede encontrar en las principales librerías y bueno, yo pienso que cuando una persona escribe, la mayor satisfacción que tiene es que el lector, después de comprar el libro, le sirva, se siente identificado, aunque sea en uno solo de sus versos. Con eso ya el poeta se tiene que dar por satisfecho. Y eso es lo que pretendemos todo y es lo que he pretendido, ¿no? Primero está el volcar lo que tú sientes, lo que eres, lo que quieres expresar y luego se piensa. Es así, y luego se piensa en el lector. Uno cuando escribe no está pensando en el lector, pero sí que es verdad que después de escrito lo que quieres es que alguien lo comparta, ¿eh? Y cuando ves que eso se consigue, pues yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que crea algo, ¿no? Un escritor, un pintor o cualquier artista. Bueno, pues lo mejor que nos podrá pasar a nosotros en Córdoba TV es que cuando ese nuevo poemario, cuando esa nueva obra esté a punto de ver la luz, que lo compartas aquí, que podamos escucharte, si lo tienes a bien, recitar algunos versos, Claro, Araceli. por supuesto que sí. Así que, bueno, pues ya sabes, aquí estamos esperándote para seguir hablando de poesía y muy pronto para disfrutar de esa antología, de ese poemario catálogo, El silencio y la seda. Muy bien, pues muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de hablar del Colectivo Abierto de Poetas, que lleva trabajando muchos años y haciendo muchas cosas en Córdoba, y a mí particularmente, y darte la enhorabuena a ti también por ser una de las participantes y de las integrantes de esta antología, que bueno, ya estamos viendo que va a ser algo que la gente pues va a coger muy bien, seguro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. El honor y el privilegio ha sido mío de poder estar ahí con tantísimas y tan grandes poetas cordobesas. Araceli, muchas gracias y hasta muy pronto. Pues sí, eso espero, hasta muy pronto.